Bien, continuamos con la nueva tecnología en su fase digital. Tenemos el aspecto de la miniaturización contra la usabilidad y la ergonomía. Es decir, cada vez los dispositivos son más pequeños. Vimos que inclusive en su fase analógica, como los equipos, por ejemplo, de grabación, eran muy grandes, muy voluminosos y muy pesados. Esto se fue haciendo cada vez más pequeño, pero también atentaba en respecto de la usabilidad, o sea, cómo se usa el dispositivo y la facilidad para adaptarse con el ser humano y con el cuerpo humano, es decir, la ergonomía. Hoy ya tenemos equipos que están sumamente pequeños y que inclusive la cuestión gestual ya está incorporada en estos dispositivos. La multifuncionalidad. Pues yo creo que la multifuncionalidad es muy fácil de entender, ¿no? Tiene más de una función y creo que el dispositivo que más funciones tiene el día de hoy es el celular que ya es cámara fotográfica, cámara de video, grabadora de audio, es calendario, es agenda, es, eh, es navegador, es obviamente teléfono, podemos hacer llamadas, podemos mandar mensajes, podemos tener diferente tipo de mensajería, no solamente la que está asignada de forma tradicional en el celular, sino que ya tenemos diferente tipo de mensajería instantánea también, ¿no? La presencia virtual, o sea, es decir, estamos en el lugar, coincidimos en un lugar que está entre ceros y unos, está conformada por bytes, está en la cibercarretera, ¿no? Y ya no tenemos que coincidir de manera presencial, ¿no? El aislamiento social presencial versus la concurrencia virtual de usuarios. Es decir, ahora la gente pues está más tiempo encerrada con sus dispositivos. No me refiero a en este momento, no me refiero a que la gente cada vez está más aislada. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, cuando caminamos por las calles, vemos a la gente con sus audífonos, viendo la pantalla del celular, vemos gente manejando que está viendo la pantalla del celular, está mandando mensajes, está texteando, ¿no? Pero pues ahora, aunque estemos en un lugar, pues estamos también acompañados por gente que pues puede estar a kilómetros de distancia, ¿no? Inclusive en otro país. Ahora la computadora también, entre su multifuncionalidad, es reproductor, editor de video, de audio, de imagen, de texto, ¿no? Tenemos también el cañón proyector, el internet, que vienen a entrar en juego en esta fase digital. Pero, por ejemplo, una de las cosas que también es muy interesante es cómo el televisor ha migrado de ser solamente el reproductor de las estaciones o los canales de televisión, y ahora con esta conectividad a través de la red tiene nuevas funciones, tiene nuevas áreas de desempeño, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En donde pues ya prácticamente lo que se necesita es la pantalla y la conexión a internet, y lo que menos importa es la barra de programación. Pero dentro de todo esto también podemos identificar cómo la publicidad se ha multiplicado. Hoy no hay un lugar en donde no tengamos publicidad. Creo que, y eso me parece, no estoy muy seguro, ahí ustedes me comentarán también, que cuando tú vinculas un video de YouTube a la plataforma Moodle, no te reproduce las publicidades que están intercaladas en el video, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto alguna publicidad en los videos del Moodle, pues también que lo comenten, ¿no? Porque eso sí, no lo sé a ciencia cierta. Pero me parece que en ese caso algún acuerdo habrán tenido para que quiten la publicidad en el momento que se vincula con el Moodle. Eso pues es una buena noticia, ¿no? La educación en línea pues es algo que de alguna manera ya comentamos en el segmento anterior, pero hoy, por ejemplo, la televisión vuelve a cobrar sentido para usarse como proyecto educativo. Eh,
quizás ustedes estén muy jóvenes para haber escuchado del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Pueden ustedes googlear ILCE para que vean de qué se trataba ese proyecto, y que en algún momento, más o menos en 1995, todas las secundarias del país fueron dotadas con una colección de videos VHS con diferentes contenidos de español, geografía, física, química, para cuestiones educativas. Entonces, se hizo una evaluación del uso de esos materiales, por ejemplo, en ese año, y lo que se encontraba era que en las secundarias estaba ubicada generalmente en la biblioteca un televisor y un video reproductor o una videocasetera. Normalmente estaban como dentro de una jaula, ¿no? Por cuestiones de seguridad les habían hecho una herrería en forma de jaula, y los maestros y las maestras de esa época, ya en edad avanzada, o sea, ya adultos, no utilizaban la videocasetera porque era algo como que, ¿cómo lo voy a usar? Se va a echar a perder, y mejor lo dejamos ahí nuevecito y que lo estrenen ya las nuevas generaciones. Yo ya estoy a punto de jubilarme. O sea, ha habido una inercia en el proceso de uso y de incorporación de las tecnologías. Ha habido una resistencia bastante fuerte, ¿no? Inclusive yo recuerdo por ahí algún pasaje de la Universidad de Florida, más o menos a principios de los 70, cuando ingresan las primeras computadoras al departamento de antropología, y que fue una cosa bárbara la resistencia de los antropólogos para usar esos dispositivos, ¿no? Y preferían usar su máquina de escribir. Entonces, bueno, eso ha sido de todas las épocas, las resistencias para el uso, y que luego también veremos que están asociadas a los costos y a la capacitación y a la alfabetización digital. Entonces, esto ha generado una brecha generacional impresionante, ¿no? De los nativos digitales, de los migrantes digitales, y bueno, ahora coloquialmente le dicen a las nuevas generaciones o a los niños que vienen con el chip integrado, ¿no? Y a eso se refieren, a que ya nacen en este ambiente digital, en esta nueva tecnología, ¿no? Con el uso y el manejo de las cosas, y que llama la atención que inclusive ya no se necesitan estos manuales de uso que vinieron en las primeras fases en la etapa más temprana de la fase digital. En la etapa más temprana de la fase digital, inclusive el software venía en disquetes de 3.5, donde solamente tenía la capacidad de 1.2 megabytes un disquete. Por lo tanto, para instalar un Windows, por ejemplo, un Windows 3.0, ¿no? Tú necesitabas de más o menos entre 15 y 22 disquetes que ibas insertando y sacando de acuerdo a la instalación del software, y te iba pidiendo números diferentes de disquete hasta que se lograba la instalación. Pero eso venía acompañado también de un manual de usuario, que era generalmente un libro en donde venían todas las instrucciones para la instalación. Y ahorita te voy a mostrar un ejemplo de eso. Luego están también los medios digitales y la experiencia multimedia. La experiencia multimedia, pues que podríamos decir que es más o menos de finales de los 90 hasta finales del, que será 2010 más o menos. La multimedia era lo que primaba en términos de la red. Hoy inclusive hay museos virtuales de páginas web multimedia. O sea, es decir, ya es una cuestión obsoleta, ¿no? Ya no tenemos ahorita la premura por el uso de la multimedia, sino que ya migró todo esto, y la lectura también trata del tema multimedia y de cómo se visualizaba la multimedia, la incorporación de la multimedia en los dispositivos, cómo iba a ser una cuestión del futuro, y más adelante ya nos iba a hablar de multimedia, pero eso es bien interesante también y lo van a ver en la lectura. Y por supuesto, una de las consecuencias más importantes pues es la sedentarización y las dolencias físicas. Hoy más que nunca vamos a encontrar gente que tiene problemas en la columna, que tiene problemas visuales, que tiene problemas sonoros, debido a la exposición, no solamente a la exposición de la pantalla, sino que la posición en la que uno está, la dolencia del túnel del carpo, por ejemplo,
son cosas de hoy en el uso y manejo de la tecnología digital. Y continuamos con estos lineamientos de las tecnologías de información y comunicación. Básicamente son algunos conceptos que tendríamos que considerar en el uso de las tecnologías: la funcionalidad, la confiabilidad, disponibilidad, seguridad, integridad, estandarización, integración, consistencia, portabilidad, perfil del usuario, la ayuda, tareas frecuentes, factores humanos, motivación y didáctica. Por supuesto, hay una etapa de calendarización y presupuesto. Esto no solamente se refiere al hecho de producir software o producir tecnologías, sino también inclusive para la implementación de las tecnologías, tomando en consideración que para los profesionales de las ciencias sociales, las tecnologías de información y comunicación constituyen un elemento fundamental para el futuro desempeño. No solamente conocerlas, sino también ser capaz de implementarlas. ¿Y eso qué quiere decir? Ser capaz de socializar esta información con otras personas, apoyar su uso y su incorporación paulatina en diferentes procesos, instituciones e instancias, inclusive instancias de la iniciativa privada, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de un compañero biólogo que tiene en una mano un dispositivo USB que ya es bastante avanzado en la mano izquierda, pero pueden ver que tiene un disquete. Ese disquete es el disquete de 1.2 megas. Es decir, si hoy queremos usar el disquete para guardar información, pues documentos de Word por supuesto que le van a caber muchos, pero si tú metiste una imagen de tu celular, una imagen del celular puede pesar hasta 4 megas. Entonces obviamente no cabría en el disquete, y lo que se hacía en ese entonces para que pudiera caber en el disquete era fraccionar el archivo en dos o tres cantidades específicas que se podían medir a través de un programa que se llamaba WinZip, y había otro que se llamaba WinRAR, ¿no? Y ahora el WinZip ya está integrado inclusive en el Windows y puedes comprimir una carpeta, ¿no? Entonces algunas de las herramientas también que tienen que ver con la difusión, pues pueden ser estas herramientas para publicación de los PDFs, edición de revistas, que te permiten medir también la audiencia, de dónde te leen, ¿no? Y ya por supuesto algunas más específicas, como para la arqueología también hay varias herramientas, porque al final de cuentas de lo que se trata es de investigar sobre el pasado, y ese pasado pues la forma como la gente concibe la línea del tiempo siempre es una línea, ¿no? Es una línea horizontal en donde se ubica pasado, presente y futuro. Y en el caso, por ejemplo, la arqueología, durante una excavación, pues eso cambia por completo, porque se vuelve la línea del pasado es hacia abajo, y entonces cuando se traza una cuadrícula y se empieza a establecer los puntos con los cuales tú vas a hacer un análisis, pues tiene una connotación totalmente diferente. Me imagino que en el caso de la historia, porque ahí sí no estoy tan familiarizado, pero el manejo de los archivos requiere de cierta metodología específica, y también habrá un software también específico para ello. Pero en este caso, las bases de datos también constituyen una herramienta importante en donde podemos tener una participación nosotros como profesionales de las ciencias sociales. Es decir, cómo vamos a migrar toda la metodología de investigación para lograr impactar en nuevos escenarios de trabajo. Por eso también acá hay una parte de aplicabilidad en escenario real de aprendizaje en este curso. Y por ejemplo, yo quería compartir con ustedes estas que son solamente las capturas de pantalla de unas bases de datos que en su momento me tocaron desarrollar. Pero aprender a trabajar con otras disciplinas, con otros colegas, y no necesariamente tienes que ser arqueólogo, pero lo importante es que tienes que entender también esos términos que necesitan para el manejo de información. Por eso decía también en el segmento 1 que estadística
pues es una de las cosas muy importantes, porque nos permite también no solamente manejar los datos, estructurar los datos, generar herramientas específicas para el manejo de esos datos, sino que también procesar los datos de tal manera que tengamos indicadores, que sepamos frecuencias, que podamos graficar. Todo eso es parte de lo que se espera que podamos hacer con las tecnologías de información. Por supuesto, en este curso, a manera de introducción, vamos a ver varias de esas herramientas, pero difícilmente vamos a poder profundizar. Lo importante también es que tenemos que recuperar nuestra capacidad autodidacta. Hoy, por ejemplo, en YouTube tenemos cientos de miles de tutoriales de software, de lo que tú quieras. Entonces también tenemos que aprender a conocer las herramientas, a incursionar en las herramientas para poder aprenderlas y dominarlas, ¿no? Esto pues va a ser a manera de colofón, porque tenemos una crisis global del robo y de todo este manejo que hay por debajo del agua de lo que serían los elementos culturales, ¿no? Y basta con entrar un rato al marketplace del Facebook para que encontremos anuncios como este, en donde están rematando unas piezas antiguas de jade, ¿no? Entonces, y supuestamente todo esto está prohibido y es un delito federal. Pero pues esto es a nivel mundial. Siempre con la cuestión de la cultura tenemos problemas también para el manejo, y por eso las instancias de gobierno facilitan el desarrollo de estas bases de datos, porque pues está continuamente inventariando y monitoreando el patrimonio cultural. Bien, hoy estamos ante la situación de que ya, por ejemplo, los dispositivos tienen poca capacidad de almacenamiento, pero lo que sí tienen es una conectividad directa con la capacidad, en muchas ocasiones ilimitada, de una nube. Por supuesto, para tener esa capacidad ilimitada de la nube hay que pagar, ¿no? Entonces, por un lado te ofrecen un servicio gratuito, pero por otro lado, tarde o temprano vas a terminar consumiendo algo, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que señalar es que hoy tenemos comunidades que viven totalmente alejadas de las tecnologías. Eso es algo que no podemos evitar. O sea, nosotros como universitarios podemos tener acceso a la sala de cómputo, tenemos acceso a la sala multimedia, probablemente sean ustedes propietarios de un equipo, probablemente compartan algún equipo en la familia, o tengan un celular de algunas características, o una laptop, o una máquina de torre, cualquiera que ésta sea. Pero la realidad de nuestro México multicultural es que la desigualdad es impresionante. Por lo tanto, sí tenemos que considerar cuáles son estos elementos que vamos a incorporar como profesionales de las ciencias sociales, y cómo podemos hacer también para incidir en la apropiación de esas tecnologías para los que menos tienen, ¿no? Bien, este sería, digamos que, el final de esta parte de las transformaciones en la cultura tecnológica, y no quiero cortar la clase sin antes mostrarles algo en concreto. Bien, la forma como ha evolucionado las tecnologías de información y comunicación y el consumo de estos implementos o estas herramientas. Por ejemplo, acá tengo dos productos, ¿no? Uno se llama ProSite y el otro se llama Reference Manager. Por ejemplo, el Reference Manager, como pueden ver ustedes, es una caja. Cuando uno compraba un software, pues venía en una caja, ¿no? Y al interior de la caja, básicamente, lo fuerte es este manual de operación que ustedes pueden ver acá. Es un libro completo en donde te explica el funcionamiento del software desde la instalación hasta la operatividad del software. Y parte del contenido, ¿no?, es el software, que era un disco compacto, un CD, no sé si se alcance a ver por allá, y te traía también software gratuito que venía con 2 CDs, pero básicamente,
digamos que lo caro sería el desarrollo del software más que el manual. Pero cuando pensamos ahora que el software solamente ya no se puede comprar, sino que ahora es un arrendamiento, o sea, tú pagas por la renta de un software, ¿no? Y estás pagando de manera mensual y pues ya no es propietario de nada. O sea, es ese cambio también en esta fase de, de la parte digital, ¿no? Pues la vemos ahora eh, como que más con más énfasis, ¿no? Porque antes al menos podías tener el dispositivo, físicamente tenías algo tangible. Hoy estamos pagando con dinero físico, aunque sea a través de una transferencia bancaria o aunque sea a través de PayPal, pero lo que ya no tenemos es lo tangible, ¿no? Es decir, hoy esto se podría quedar de herencia en una biblioteca, ¿no? Y por cierto, en la Universidad de Michigan tienen una biblioteca específica, solamente una sección de videojuegos, ¿no? Con todas las consolas habidas y por haber, y que no solamente están como consolas de exhibición, sino que te permiten usar la consola, jugar con la consola, y que obviamente el departamento de, no es el de informática, es un departamento de electrónica que se dedica a darle mantenimiento a las consolas de tal manera que sirve como escenario real de aprendizaje, ¿no? Pero definitivamente en la incorporación de la fase digital, salida de la fase analógica a la fase digital, muchas carreras quedaron obsoletas, ¿no? Y eso es otra cosa que también me tocó ver de manera directa precisamente en la Universidad de Michigan. Mucha gente que estudió la licenciatura en comunicación aprendieron el manejo de todos estos dispositivos de la fase analógica, pero en esta tendencia a la innovación y que venía con un impulso de gobierno muy importante, cambian todos los equipos, no solamente de la universidad a lo digital, sino que también cambian los equipos de las estaciones de radio y las estaciones de televisión. Por lo tanto, cuando salen esta generación, se encuentran con que todos los dispositivos son nuevos y no estaban capacitados para el manejo de esos dispositivos, ¿no? Y a mí me tocó entrevistar a una persona egresado de la Universidad de Michigan que me contaba precisamente como parte de su trayectoria laboral cuál fue la afectación y cuál fue el impacto de la falta del conocimiento práctico para el manejo de dispositivos de la nueva generación. Entonces, bien, la tarea va a quedar la lectura. Voy a dejar una lectura aquí en la parte donde dice tarea, ¿no? Para que ustedes realicen esa lectura. Voy a dejar un par de preguntas orientadoras y vamos sumando una nueva reflexión a nuestro avance en este curso. Pues obviamente no me resta más que decirles que ya terminamos la primera semana y como les dije al principio, esto se va a ir volando y vamos a tratar de avanzar, ¿no? Seguimos con los canales de comunicación abierto y nada más recordarles que la tarjeta de presentación de la primera sesión que tienen que poner ahí es en formato de PowerPoint y que por favor revisen que estén todos sus datos tal y como se les pidió al principio. Muy bien, pues nos vemos para la siguiente sesión.